Seguimos encontrándonos con gente que ha dado y da su aporte a la comunidad curuzucuateña, y la verdad que es un gusto recibir aquí en Quienes Fuimos y Quienes Somos a nuestra maestra, la señora Betty Fernández. Hola Betty, gracias por venir. Hola Mercedes, es un gusto para mí estar aquí, agradezco profundamente la invitación y bueno, los protagonistas son ustedes. Yo soy un ave de paso nada más. Creo que todos somos ave de paso, ¿no? El tema es qué dejamos en el paso, me parece. Sí, vamos dejando nuestras huellas. Sí, yo creo que estás dejando muchas ya, ¿eh? Muchas huellas. Y no sé, por lo menos un poquito más viejita ya estoy, ¿eh? Bueno, Betty, creo que hay dos cuestiones importantes para conversar. Una tiene que ver con tu amor a la docencia y la entrega, y otro, este amor por las letras, ¿no? Contanos un poquito cómo comenzó tu historia en la escuela, digamos. En la escuela. En realidad, la primera escuela, la primera maestra, mi madre, mis abuelas, mis tías. Yo siempre consideré que fui una afortunada por tener la familia que tuve. Una familia que siempre apostó al saber, a la educación y con muchísimo amor. Que el ingrediente que no debe faltar jamás es el amor. Sí, es prioridad, digamos. Es prioridad. Si las cosas se hacen con amor, creo que todo sale bien. Bueno, eso fue, digamos, la inyección más importante para decidir tu camino también, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue eso? En realidad, voy a referirme solamente a la imagen de mi madre en este momento. A mi madre le gustaba recitar y le gustaba cantar. A mi padre le gustaba bailar y silbar. Entonces, de muy chica, y tengo memoria de eso, habré tenido 4 o 5 años, eso me quedó grabado. Me llevaban a todos los bailes, bailaban, los dos eran delgados, eran elegantes. Y yo me pasaba mirando cómo movían los pies para bailar, cómo tomaba su pareja con esa delicadeza. Y después, mi madre, por ejemplo, recitaba poesías que hasta ahora me acuerdo. Y cuando tenía más de 90 años, recitaba y me llamaba por teléfono para que le haga acordar de una partecita que se olvidó. Yo le daba la partecita y ella continuaba. Y para cantar todas las melodías o piezas, eran valses. En esa época tanto no se veía, no se usaba tanto el chamamé, pero los de antes, los valses y los tangos. Y por supuesto que había otras especialidades ahí, que ya no me acuerdo el nombre en este momento, pero mamá se sabía la letra de todos y tenía una voz hermosa. Y me quedé en deuda con ella, porque no la grabé. Después yo grababa hasta a mis nietos cuando hablaban, esas pequeñas cosas de los chicos, ¿viste? Que te dicen, por ejemplo, Luquita decía, el bicho bolita. Y ponía el bicho bolita en la mano y se hacía una pelotita y él andaba chocho con el bicho bolita, ¿viste? Y un día lo grabé.
Bueno, sin lugar a dudas, todo esto te fue formando en tus dos caminos más importantes, ¿no? A modo de resumen, porque no nos alcanzaría el Sí. tiempo. Te cuento solamente una Sí, cómo no. chiquitita. Tendría más o menos 8 años y se usaba en esa época la pintura colorín. Sí, Salió un concurso. Te estoy hablando de 8 años, ¿no? 8, quizás 9, pero ahí nomás. Y había que dibujar viñetas, mandar al concurso y por supuesto que tenía que terminar con colorín colorado, el cuento. el cuento se ha acabado o se ha terminado. A mí me gustaba ya dibujar, porque también dibujo. Me gusta dibujar, pintar, todas esas cosas. Pero la primera maestra para enseñarme a dibujar y a pintar fue mamita también, porque le gustaba todo. Mando a un concurso y recibo un pergamino de premio, una mención, que no sé lo que habrá hecho mamá con ese papel, porque a esa edad no tenemos conciencia de lo que es importante o no, se habrá perdido. Pero a mí me quedó grabado que yo mandé a un concurso y que me dieron una mención. Lo que yo recuerdo de esa edad. Bueno, eso fueron... Y recitaba también. Bueno, todo motivador. Todo motivado. Bueno, en forma resumida, porque es larguísima, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu trayectoria como maestra? ¿Dónde comenzaste, continuaste y terminaste? Sí. Bueno, desde el comienzo, primero mi primera maestra fue mi madre, después tuve excelentes maestras, todas excelentes, las recuerdo con muchísimo cariño. Esa escuela Belgrano que amo profundamente y siempre va a ser así, ¿no? En la escuela Belgrano tuve 26 años de docencia y tuve otros 6 más o menos en el campo también, que hace poquito visité la escuela 40, donde estuve trabajando de Perú Gorría, paraje La Lata. ¿Sí? Y me recibieron los chicos, pero una cosa maravillosa, fue una emoción tremenda. Volver a ese lugar después de 55 años. Contanos, Betty, ¿cuál fue tu mejor momento en esos 26 años de docencia? Si tuvieras que elegir, yo sé que muchos, pero uno en especial. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Le vamos a contar a la gente que nos está viendo que no programamos las preguntas. No. Porque la idea es justamente... que sea natural. Y la espontaneidad de la charla en sí, ¿no? Bueno. El mejor momento, creo yo, rescatarlo, fue el día que me puse mi primer delantal de maestra. Lo usé en el campo también. Tengo fotografías de eso. Yo tenía una emoción tremenda porque decía, soy maestra. Para mí era el título honorífico más grande que había. Y justamente, vos fíjate, tengo una estampita de cuando me gradué de maestra y siempre recitaba, mi madre me recitaba la poesía, la oración a la maestra. Señor, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Para la estampita tenía que elegir una frase. Y elegí una. Dame el ser más madre que las madres para defender a aquel que no es mi hijo. No es exactamente lo que dice, pero el significado es ese. Entonces, en cada niño yo veía un hijo y me acercaba mucho más a aquel niño que sufría. Lo llevaba de la mano en los recreos, me acompañaba y lo acompañaba principalmente porque ese chico necesitaba afecto. El chico habla, te estoy hablando de tantos años atrás, y contaba las cosas que le dolían. Si no salió con su papá, si no pudo ir al cine y otras cositas más. Lo acariciaba
después se iba al grado, cuando tenía que hacer su tarea, ese chico que estaba triste borraba y a veces hacía hasta un agujero en la hoja, porque no le salía. Nunca hay que retar, jamás hay que retar. Es lo peor que puede hacer un ser humano, es retar a un chico, porque esa herida no se olvida nunca. Entonces, con una mano se corrige y con la otra mano se acaricia. Y hacía. ¿Podés hacer de nuevo? Intentaba y yo me ponía al lado y le digo, ¿viste cómo te salió? Lo acariciaba. Qué lindo esto que nos estás contando, porque es lo que uno, o lo que intentamos muchos, se recupere en la educación o algunos lo vuelvan a implementar, porque un chico con flojera en sus emociones no aprende. Con la panza vacía no aprende. No aprende. Con la violencia no aprende. No aprende. Betty, 26 años entonces en nuestra querida Escuela 32. Sí, 26 años en la Belgrano. 26. ¿Fuiste vicedirectora? Fui vicedirectora, más o menos 4 años alcancé a ser vicedirectora. Pero vos fíjate que yo estaba en el grado, por supuesto, cumpliendo una suplencia. Y había un concurso. Yo no sabía en realidad para cuándo era ese concurso, para cuándo tenía que ir a rendir. Pero había un grupo que ya se estaba preparando con mucho tiempo. Y cuando faltaban más o menos 2 semanas para el concurso, ahí recién se recibe el aviso del concurso. Entonces me dicen, Betty, tenés que presentarte, porque hace rato que ya estás acá en ese y cómo no vas a ir. Y yo cerré los ojos y me fui. Pero alcancé solamente a preparar algunos puntos, no todos, porque en 2 semanas muy poco. Y me fui, alcancé a sacar un puntaje alto, pero que no alcanzó para que yo me hiciera cargo de nuevo de la vicedirección. Vengo para seguir, tenía que entregar la vicedirección, y justamente los inspectores que ya me conocieron al frente de la vicedirección, también al frente del grado, vienen de Corrientes y me dice, señora, ¿por qué no se prepara usted para la escuela? Hay posibilidad de ser directora en la escuela Centenario. Eran 2 escuelas, de la que me acuerdo es de la de Centenario. ¿Cuál fue mi respuesta? Ahí me di cuenta que soy maestra. No, le digo, aunque no sea vicedirectora, yo quiero volver al aula. No me presento al concurso, pero yo sigo en mi escuela. Así que, bueno, tengo vivencias pero hermosas de los chicos, porque cuando me jubilé tenía solo 48 años. Pero me sobraban años porque yo me recibí de 17 y a los 18, el primer día de clase ya fui llamada. O sea que de los 18 años empezó mi carrera docente, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, bueno, esto que te jubilaste muy joven también te dio tiempo para estudiar de todo. Exacto. Eso es lo que yo quería. Y totalmente. Sí, nunca dejé de estudiar yo. Y este amor por la literatura es de la mamá también, ¿no? Sí, escúchame, eso ya se lleva, eso se tiene ahí. Yo me acuerdo que cuando estaba como maestra en la Escuela Belgrano, había una señora de apellido Escolá que tenía ciertos conocimientos también con la literatura, y entre las dos lo hablamos bien y sacamos una revista. Esa revista no sé si duró 2 o 3 años. Yo tenía que juntar el material de todos los grados, clasificarlos, y los chicos tuvieron su revista en esa época. Así que mi primera incursión fue con esa revista. Primero fueron los de las viñetas, esas que hice colorín. Después fue la revista esta cuando era maestra, y una revista. Y después, Ecos de mi escuela se llamaba. Y después, ¿qué otra cosa? Cuando estaba
todavía no estaba recibida. Y para el día 17 de agosto buscaban una alumna que hable el 17 de agosto en la Plaza San Martín. Y yo estaba cursando, creo que el 5º año, estamos hablando del mes de agosto, unos días antes del 17. Levanté la mano y después dije, ¿en qué lío me metí? Entonces me dieron material para que lea y armé mi discurso. Ese mismo año también sacamos una revista en el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Yo fui una de las colaboradoras y se imprimió en una página las palabras que yo había pronunciado en la plaza. Y tengo la revista. O sea que algún día que nos encontremos o en otra oportunidad vas a conocer la revista. La tengo guardada. Qué lindo. Y la verdad que te alimentó mucho más el alma, la cabeza. Todo. La memoria con lo que recordás también. Todo. Eso es producto de lo que fuiste sí, haciendo. Pero siempre también. hay que estudiar siempre. Sí, yo, por ejemplo, al supermercado no llevo lista. Recorro mi casa y veo todo lo que pueda hacer falta y digo, vamos a ver cómo está hoy tu mente, Betty. Es un reto. Entonces voy y vengo. Digo, qué vida, qué viva que sos, ¿eh? Lo demás trajiste todo, pero algo elemental en una casa, eso no trajiste. Y no voy a decir qué es, pero te imaginas. Totalmente que me imagino. Y me ha pasado más de una vez. Entonces, pero eso yo me pienso permite que ir eso de te nuevo. olvidaste porque te quedaste conversando con alguien. Todo el camino. Es muy probable. Todo el camino, Sí. porque si yo no busco, me buscan. Sí. Pero aparte me cuentan lo que les pasa y yo los tengo a todos en mis oraciones, porque soy muy rezadora, eso sí. Yo sí en mi rosario, acá tengo puesto uno, este que tengo puesto me lo regaló Rosita Álvarez hace varios años, y yo sé que ese es para salir. Y otro que tengo, marroncito, que era del Colegio Nuestra Señora del Pilar, me regaló mi nieta Carla. Con ese rezo mis oraciones y ahora se lo puse a la Virgen antes de salir. Me encomendé a ella para que todo esto salga redondo. Y siempre va a salir bien. Cuando Sí, vos no, yo siempre tengo dijiste lo que se hace con amor, Sí. se hace muy bien. Ser siempre pacientes. El Padre Giordano, en el confesionario. Y Santa Teresita. Ser siempre pacientes. Y el dominio de sí mismos como la mayor conquista. Felices los pacientes, el cielo les será entregado. Por supuesto. Y todo Gracias, paciencia. Betty. Muchas todo gracias. Paciencia. Exacto, así Y es. bueno, y después... Con la paciencia de esperarnos también hoy, ¿eh? No, pero ya está. Y mi hijo me trajo, pero lo llamaron, así que tuvo, por un trabajo, así que tuvo que salir. Mamá dice, si terminás eso, ¿me esperás? Sí, por supuesto, yo me siento ahí, me espero. Si no me echan... Por supuesto que no. Gracias, Betty. No, De corazón muchas por la gracias, visita. muchas gracias. Ustedes saben que los quiero a todos. Eso es lo que siempre digo cuando ando por la calle, los quiero y me cuentan sus cositas así y yo les digo, te tengo en mis oraciones. Y lo mismo con los enfermos, con todo el que tiene algún problema. Y yo pongo no solamente la familia, mis amigos, mis conocidos y toda la humanidad en mis oraciones. Porque hay que rezar mucho, hay que tener fe, alimentar la fe. Todos es como los una días. Plantita Que hay que regar siempre, ¿no es Exacto. cierto? Gracias. No, gracias a ustedes. Con nosotros en Quiénes Fuimos y Quiénes Somos, en la sucursal del cielo, la señora Betty Fernández. Continuamos en Quiénes Fuimos y Quiénes Somos en la sucursal del cielo. Y no podía faltar alguien que desde su lugar dio y sigue dando tanto a Curuzucuatiá, Julio Argentino Ramírez.
Nuestro querido Ñongui, si me permite le voy a decir Ñongui, Sí, porque sí, sí, sí. así lo conocemos. ¿Cómo estás, Ñongui? Sí, una vez cuando me citó el juez me puso Julio Ñongui Ramírez, para no, ¿En la cédula? no era una citación, como para que me quede bien identificado quién era. Y eso me llamó la atención porque sabían, seguramente sacaron, vaya a saber de dónde, pero así vino una citación judicial con ese. Totalmente. Sí. Bueno, ¿cuándo empezamos con el periodismo? ¿Fue el único trabajo, Ñongui? ¿Qué hice? No, yo hice de todo, miren. Sí, creo que sí, ¿no? Aprendí de todo y maestro de nada. No, yo empecé trabajando en una compañía de seguro, trabajé en un escritorio ganadero, trabajé en otro. Bueno, como siempre, buscando, bueno, no solamente el quehacer, el aprender y también, lógicamente, para ganarme el sustento, ¿no? Totalmente. ¿Y el bichito del periodismo? Yo la verdad que el periodismo se ve que lo tenía guardado y estaba recordando cuándo fue la primera vez que yo hice algo vinculado al periodismo. Y fue en cuarto año de la Escuela de Comercio. En esa época en la Escuela de Comercio había un diarito, así le llamamos, 3 páginas, donde se escribía cosas vinculadas al colegio, algunos chistes, cosas así que era, digamos, como una motivación más para los alumnos y entonces escribía cualquiera y uno dirigía o simplemente por ahí aportaba una nota, sacaba una nota por ahí, le robábamos alguno para poner también en ese pequeño diario. Y bueno, así que yo digo, bueno, ese fue mi comienzo, me gustó, y ya hice algunas notas, es decir, con un pequeño grabador, como creo que empezamos medio todo. Y bueno, recuerdo que le hice una nota a Sandro cuando vine a Curuzucotián, allá por el año 66. ¿Cuántas veces vino Sandro a Curuzú? Porque es una pelea que tenemos siempre en mi familia. Yo que Una sepa discusión. una vez. Una sola vez. Una sola vez. ¿Vino con los del fuego? No, Solo. vino, eso es otra polémica, y un día estaban en un cumpleaños y me Ajá. llamaron. Se ve que estaban hablando de esto otros más o menos contemporáneos. Le digo, no, Sandro con los de fuego tenía un contrato que no podían salir de Buenos Aires. Ah. Entonces trajo otro grupo mucho mejor que los de fuego. Era un grupo de jazz de Mar del Plata que se llamaba Black Combo. Entonces, vino en el 66, El 66. Club Curuzú, Al Club Belgrano. al Club Belgrano. Al Club Belgrano vino. Hay unas cuantas anécdotas porque llamaba un poco la atención sus movimientos. Hubo un padre que Sandro haciendo su show porque se largaba del escenario y con un cable largo recorría delante de las mesas. Se paró delante de la mesa de una conocida familia local y la invitó a una de las hijas porque iban al baile hasta con el padre y la madre. No, el señor, el padre de la chica, el dueño de la mesa, le dijo que se retire de ahí. Nunca le habrá pasado eso a Sandro. Yo Bueno, creo que no, pero... tu primer nota entonces. Esa fue, esa es la que recuerdo. Hicimos otras notas, pero entre compañeros, cosas así, pero de una figura, digamos, en el hotel de turismo. Nos atendió como si fuéramos, no sé, la verdad que una cordialidad, una familiaridad que nosotros estábamos todos asustados, te imaginas, ¿qué le pregunto? Sí, siempre me gustó la música y esas cosas, me la iba a rebuscar, pero una cosa es ver y otra cosa está enfrente al muñeco que en ese momento ya Claro. era Sandro. No, pero el solo hecho de ir a encarar a la persona, Sí, ese sí. ya es el primer paso del periodista, Claro. digamos, que es lo que más cuesta a muchos, digamos. Pero sí, nosotros, bueno, audacia parece que nos sobraba en esa época, ¿viste? No éramos muy conscientes de nuestras limitaciones ni nada. Te animás y vamos, total, alguna cosa va a salir. Y salió una notita más o menos, él habrá tenido un poco de consideración con nosotros. La cuestión que salió. ¿Y después?
Y bueno, después, digamos, que hacía cosas también así sueltas, digamos, ¿viste? Sin pertenecer inclusive a ningún medio, hacía para mí nomás. Cosas sobre todo vinculadas a la historia de Curuzú, personajes de mi barrio, por ejemplo. Yo tenía ejercían sobre mí una atracción tan especial la gente mayor, porque me contaban cosas que uno soñaba, eso, qué sé yo. Y bueno, ahí también empecé a hacer cosas, a escribir cosas de gente. Reportajes hacía, no eran reportajes, eran conversaciones informales, pero tenía todo eso, ¿no? Así que eso me fue a mí llevando un poco de la mano y sin querer, porque a mí lo que me contaban era la historia. Siempre esa gente mayor tenía historias, algunas medias leyendas, y para mí era un mundo eso. Totalmente. Era una cosa atrayente. ¿Y la primera exposición mediática, si se quiere? La primera exposición mediática fue presentando partidos políticos. Allá, militante del año 72, finales del 72, 73. Entonces, se ve que tenía ya alguna cara de charlatán así, y yo anunciaba sobre todo a las figuras locales, porque después había un locutor oficial que, sobre todo si había algún invitado de cierto peso dentro del partido, pero yo hacía y me acuerdo que... ¿Quién era el locutor oficial? A mí que yo quiero conocer esa parte. El locutor oficial del espacio político al cual pertenezco, yo soy peronista, era Ernesto Durasek. Ernesto Durasek. Era empleado del ferrocarril, pero a su vez también era locutor. Y era locutor de la radio, tenía... Sí, una voz de aquella. Tenía uno de los récords también junto a Jorge Méndez. Sí. Y a Luisito. Así que, y bueno, una vez hubo una especie de encuentro acá de medio de juventudes, ¿no? Porque en esa época empieza a tener una participación muy fuerte la juventud, y dentro del justicialismo más todavía. Tal así que se peleaba por la cuarta rama, ¿no? Para que la juventud tenga un lugar, no solamente para pegar carteles como decimos nosotros, sino que nos den totalmente de acuerdo. Que nos den participación, que teníamos algunas ideas, qué sé yo. Y bueno, yo le hice la presentación y me salió como si fuera una presentación de un combate de boxeo, más o menos, ¿viste? Y en este rincón... ¿Lo practicaste antes? No, yo creo que uno, ¿viste? La mayoría, yo soy intuitivo. Sale o no sale, sale como sale. Sí, no, esas cosas no se practican. No se practican. Bueno, algunos lo hacen, pero no. Claro, me dijeron a mí, lo único que me dijeron es ponerle énfasis, ponerle gana. Y bueno, entonces a mí me salió casi como una presentación de una pelea de boxeo, ¿no? ¿Y el trabajo en un medio en sí? ¿En dónde trabajaste primero? Y bueno, el primer trabajo en el medio fue con Amistad. El primer trabajo. ¿Fuiste de todo el grupo que hizo Amistad? Sí, no, después había un grupo originario que eran claro. Locutores, ya todos de ellos, y era un desprendimiento también de Radio Guaraní. Exactamente. Y bueno, yo caí ahí por el tema, por un programa musical. Siempre me interesó mucho, biografía, historias, como centro, como hasta ahora, ¿no? Con la historia de los Beatles y todo lo que era la música que a nosotros nos gustaba. Y que allí no había una persona, digamos, que esté conociendo esas cosas. Había otros géneros, pero eso específicamente no existía. Y bueno, así estuve unos meses. Y un día Vicente no te animás, venía a acompañarnos ya en un programa para dar opinión, qué sé yo, para conversar. Bueno, le dije. Y el que yo siempre que tuvo una generosidad enorme conmigo, aparte de Jorge, fue Fantín, Eduardo Fantín, que recién llegaba a Curuzú, venía en colectivo,
no me van a dejar mentir, con un bolso Un lleno gran de maestro, cosas. Ñongui. Gran maestro. No, Fue el mío también. No, un tipo que sabía realmente. Increíble. Hacíamos, él armó todo y nosotros éramos solamente los acompañantes, ¿no? Un programa al mismo nivel de la Radio de Buenos Aires, porque era meticuloso, que nosotros nos Y asustaba. sigue siendo, te digo, porque Sí. la verdad sé que sigue siendo muy meticuloso y muy exquisito también. Muy exquisito. Y tenía material, mirá que increíble, porque ya te digo que venía con esos bolsos, no sé dónde entraba la ropa, pero todo lo que traía ahí era para el programa. Y hacía el programa a la mañana y el domingo a la noche estaba yendo a Buenos Aires otra vez. Así que, y yo creo que él todavía también es una forma muy organizada de respetar los tiempos, la publicidad. No te pases 30 segundos de la publicidad porque... Claro, tenía un rigor de la radio profesionales, ¿viste? Y nosotros medio acostumbrados. Y Vivi le aceptaba los tiempos porque ahí estaba Sí, el no, problema, ¿no? él conducía, ¿viste? A las mujeres por allí nos cuesta más esto de respetar los tiempos, o cuando llega algo que te interesa sabes que te podés ir. Claro. Y bueno, y después Y bueno, ahí estuve, qué sé yo, unos cuantos años. Y también después pasamos a Guaraní, después se cerró Radio Amistad, fuimos 2 años a Guaraní, abríamos Desayuno con Noticias, me acuerdo que se llamaba, porque prácticamente a las 7 entramos nosotros y hasta las 9 de la mañana. Y era adelantar toda la noticia provincial, además las que mandaban de Corrientes, que ya venía pautado qué cosas teníamos que decir y qué sé yo. Fue una época media. Pero bueno, había que trabajar en lo que a mí me gustaba, porque yo ya trabajaba en la municipalidad. Y bueno, después estuvimos en Calife también, así que medio por todos lados dimos una vueltita. hasta que llega el cable. Claro, el cable llega exactamente. ¿En qué año, Ñongui? Ahora, en agosto, hace 30 años que tiene el cable. Yo creo que fue el 2 de agosto, una cosa así. Fue todo también como consecuencia de que Néstor Altamirano sale candidato a viceintendente. Él tenía un programa ahí de deporte, qué sé yo. Era Cable Informa, como siempre, era ese el programa en vivo más importante que tenía el cable. Y yo no sé si por sugerencia de él o de quién me fue a hablar, me dijo, mirá, yo tengo que pedir licencia porque tengo que dedicarme a la campaña y creemos que vos podés ser la persona que puede estar en el lugar, aparte, pero yo le digo, yo deporte me encanta todo, pero no es lo mío. No, dice, lo que pasa es que se viene la campaña política y tiene que haber alguien que más o menos, para entrevistar a los políticos fundamentalmente. Bueno, sí, así sí. Estaba en tu salsa. Ahí estaba en mi salsa. Y bueno, tuve suerte con esa, de conocer mucha gente, muchos políticos. Bueno, como todos los, ¿viste? O te metes en un medio y no sabes. Sí, totalmente. ¿Cuál fue el momento más difícil en hacer periodismo? O la entrevista más complicada que decía, por favor quiero salir de acá, porque no suele pasar eso. No, yo te digo sinceramente, salir disparando nunca, pero había personajes, sobre todo de la política, que uno entraba con todos los sentidos y con mucha precaución, mucho respeto. Por ejemplo, entrevistarlo a Tato Romero Ferín era fácil, porque él te quería manejar el programa. La entrevista un poco y no tenía problema en enojarse. No, digamos. y también sí, ¿no? Y vos te das cuenta que cualquier cosa que no le caía bien, te lo hacía sentir, te lo hacía ver, ¿viste? Entonces vos el único resguardo que tenés es estar lo más informado posible, ¿no? También del mismo tenor, así con muy locuaz, que no te dejaba, bueno. Pocho Romero Feri,
después Rodolfo Martínez Llano. Estoy dando los nombres de los que eran difíciles, digamos, ¿no? Se tenía que dar y tenías que ir. Y después los dirigentes nacionales, por ejemplo, de CRA, de Social de Argentina, porque tipos que vienen con mucha... Ellos, yo creo que por ahí subestiman un poco al interior y vienen como que van a decir cualquier cosa y uno le va a repreguntar. Entonces, y bueno, después uno se va animando, digamos, en el sentido le va... Pero siempre con esos personajes hay que estar al filo, es decir, hay que estar preparado y no lanzarte, porque si no tenés seguro lo que le vas a preguntar, si no vas a ser coherente con algo, entonces más vale no le hagas esa pregunta. ¿Qué te dio el periodismo, Ñongui? Y a mí el periodismo, qué sé yo, a mí me dio sobre todo el andar, el conocer, el salir, ir a otro lado, cubrir eventos. Un hecho que lo tengo anotado como uno de los más importantes en esta tarea fue cuando se juró la Constitución Nacional en Concepción del Uruguay. Ese hecho fue trascendental y nosotros fuimos de alguna manera apoyados y apadrinados por el comandante de la brigada, ¿no? Que era el encargado de la seguridad de todo. Ahí están todos los personajes que te imagines de todos los partidos políticos. Hicimos notas pero increíbles porque estaban todos en un patio y nosotros fuimos uno de los pocos que pudimos ingresar ahí porque el que nos llevó era el jefe. No, sí, bueno, pero está la astucia del periodista también. Te pregunto, ¿a qué persona no entrevistaste y te quedaste con las ganas que todavía lo puedes hacer y que te encantaría entrevistar? Bueno, mirá, yo tengo una predilección muy grande, porque realmente por los artistas y los escritores. Muy poco hemos podido conversar con escritores, ¿no? Pero yo siempre digo que si uno pudiera haber conocido, me queda Piña todavía, ¿viste? Que es un historiador que a mí me gusta, qué sé yo. Algunos hombres de la cultura, que te pueden contar cosas desde esa perspectiva tan especial que es el arte, aunque uno no entienda exactamente, pero la visión que tiene esa gente te abre la cabeza. Y esas son para mí las deudas que me han quedado, es no poder haber tenido un tete a tete con esa gente. ¿Cómo hubiese ido? No me pregunte, pero yo seguramente antes de entrevistar a uno de ellos me tomaría algunos recaudos, ¿viste? Para por lo menos animar la conversación y dejarlo que le entreviste. Siempre el entrevistador que tiene que hablar. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tenés algún deseo en el trabajo o en lo que vos pienses? Yo lo que hoy por hoy, cuando llegamos a esta edad y a este andado, es cuidar la salud, que no la tengo también. Entonces, a partir de que ande medianamente bien con mi salud, cualquier cosa que haga que se presente, para mí ya está ahí, más que satisfecho. ¿Vuelven los protagonistas? Los protagonistas, yo dejé de pertenecer a los protagonistas, o cuando surgió el tema de la pandemia, muchos de los que ya estábamos en riesgo, se hicieron modificaciones y bueno, así quedé, nada más que con una columna que se hace dentro de un programa del cable, pero bueno, he despuntado un poco el vicio y es breve, tengo acotado el tiempo, así que y la libertad de elegir el tema y la forma que quiera. Eso en un medio no tiene precio. Es oro. Porque quiere decir que te aprecian, si te tienen habrá cosas que no les gustará, como todo el mundo, pero tengo toda la libertad de expresarme como creo. Y uno también es un poco prudente, ya a esta altura del campeonato no come más vidrio, entonces... Y aparte no puedes hacerte mala sangre. Pero ya. para nada, no. Ñongui, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a vos y también, lógicamente, a la Dirección de Cultura. Yo dije, ¿qué está pasando si me invitan a mí? ¿Qué pasó? No queda más nadie.
No, bueno, pero esta es la tercera edición y seguramente... Sí, wow, que vendrán y vendrán. Y vendrán y vendrán. Y eso es, sí, y haciendo una pequeña historia también con gente, ¿no? Porque de eso se trata. Esto tiene que... Lo que pasa es que estas nuevas generaciones, y con esto vamos a ir cerrando por los tiempos también, tratamos de olvidarnos de las grietas. Claro. Porque las grietas se construyen entre cuatro paredes por gente a quienes no tenemos acceso. Y no sé de qué grieta, porque vos sos una persona pública, que diste mucho, les pudo haber gustado o no tu mensaje, Claro. y está bueno eso porque vivimos en democracia y es lo que vamos a defender toda la vida, digamos, y eso de poder escucharnos Sí. y poder respetar lo que cada uno piensa, eso es fundamental. Fundamental. Y es un esfuerzo cotidiano, diario y permanente. Todos los días tenés que vencerte a vos mismo, ampliar la cabeza, detenerte un segundito antes de la respuesta que te puede salir así tan espontánea. Es otro ritmo, y en ese bajar del ritmo hay mucho más entendimiento que lo que nosotros mismos creemos. Totalmente. Gracias, Ñongui. No, al contrario. Un gustazo. Aquí en Quiénes Fuimos y Quiénes Somos, en la sucursal del cielo, Ñongui Ramírez compartiendo con nosotros. Las familias que hicieron historia y que han construido Curuzucuatía son las protagonistas de Quiénes Fuimos y Quiénes Somos en la sucursal del cielo. Familia Brom. Y con nosotros el señor Mauro Brom. Hola, Maurito. Hola, si me permitís, ¿no? Como sí. todos te conocemos. Sí, Maurito me conoce todo el mundo. Toda la gente mayor, digamos, ya la juventud, no, Maurito no sabe. Mauro. Bueno, Sí. la verdad que estábamos acordándonos días atrás de toda esta trayectoria y quizás va mucho más atrás de la familia Brom como empresaria, comerciante. ¿Cuándo empieza Claro, esta historia? Sí, nosotros tenemos que agregar, además de la familia Brom, a la familia Jardín, que es mi madre. Porque un poco nuestra historia está... la historia empresarial nuestra se da un poco por el empuje de mi abuelo y de mi padre, con posterioridad cuando vino a Curuzucuatía. En el caso, mi abuelo, Mauro Jardín, del que tengo el nombre, que es el nombre de la familia, todas las generaciones tienen Mauro, trabajaba. Desde muy chico tuvo que quedar con la madre. Él llegó a tercer grado y siempre le salía a vender las cosas que hacía la madre, empanadas, yo no sé, esas cositas. Y vino y se radicaron en Curuzucuatía. Y cuando tenía... Perdón, ¿de dónde vinieron? Él era uruguayo, de frente a Montecasero, de Bella Unión, nacido en Bella Unión. De Bella Unión vinieron desde la madre con él, con Mauro, con mi abuelo. Y bueno, mi abuelo toda la vida trabajó, llegó a tercer grado y luego consiguió un empleo en Elizondo, una empresa de un almacén mayorista de Curuzucuatía, que está todavía en la calle, no me acuerdo el nombre de la calle, pero está el local viejo. Y él trabajaba ahí y un día sale a la venta La Unión, que era otro almacén que es mayorista y minorista. Y mi abuelo se entera de eso y le manda una esquela al abuelo Sosa, al tío Sosa, que yo no sé quién es, porque esa historia me contó él, yo no existía, faltaba mucho para llegar. Le mandó una esquela al tío Sosa comentándole que se vendía La Unión.
Entonces le interesó tanto al tío Sosa que ensilló su jardinera y se vino al pueblo a hablar antes del mediodía, porque le mandó la esquela con el pan que le mandaban de ahí de lo de Elizondo, con el surtido. Y porque él tenía un almacén ahí en el campo, no sé cómo Mauro, era. discúlpame, Sí. ¿te acordás de qué años estamos hablando? Estamos hablando y desde el 98 más 23 años sería, porque 23 años tenía ahí de 1920. De 1920. Sí. Bueno, entonces vino el tío Sosa y hablaron ahí. Que tenía dinero, digamos. Y entonces hicieron una negociación con la Unión y estaban en condiciones de comprar, en donde mi abuelo iba a trabajar con un 30% y el tío Sosa con el 70%. Entonces un día mi abuelo, cuando ya estaba decidido eso, lo ve, habla con los jefes, con el encargado y le dice: mire, me salió esto que creo que me conviene. Si ustedes están de acuerdo, quisiera retirarme. Lo tuvieron 3 días esperando y al tercer día lo llama, le dice: sí, Mauro, sé que creo que te conviene, así que podés retirarte. Pero además te ofrecemos que si te ofrecemos un crédito de no sé cuánta plata, 1.000 pesos, ponele, que compre ahí de mayorista, y pagaban, una vez por año se pagaba la mercadería. Bueno, al conseguir eso, ya la sociedad fue 50 y 50, porque se financiaba con gran parte. Claro. Y mi abuelo era el comprador de ese almacén, por lo que los viajantes enseguida fueron y creció mucho la Unión, rápidamente se capitalizó. Bueno, ese fue el comienzo de él. Y esa es la parte de mi madre, digamos. Y después viene el tema de mi padre. Y mi padre se recibió de maestro mayor de obra en el Otto Kraus en Buenos Aires. Y en ese momento estaban haciendo los cuarteles que están acá. Entonces había 2 lugares donde buscaban maestro mayor de obra. Uno era San Juan, que había pasado un terremoto terrible, y estaba Curuzú-Cuatiá para hacer los cuarteles. Mi abuela, la madre de mi padre, le dice que a San Juan no quería que se vaya por el terremoto. Bueno, y entonces mi padre se viene a Curuzú-Cuatiá, se radica acá a trabajar en los cuarteles, y después termina trayendo a toda la familia. 1938, 1940 aproximadamente. Sí, 45 más o menos. 1945. Fue en 1945. Se radica y viene toda la familia, lo trae, viene él, el hermano Achito, Charlie, y abuelito César, que ellos fallecieron acá, digamos. La única que volvió a Buenos Aires es mi abuela, que falleció en un accidente de tránsito, la madre de él. Pero bueno, eso es otra historia. Bien. Bueno, y entonces mi padre trabajaba en los cuarteles, pero como era emprendedor, al igual que mi abuelo, enseguida abrió un negocio que se llamaba los Haces del Sanitario, que era en un garaje en la calle Rivadavia, ahí frente al registro civil, más o menos, y un negocio que fue creciendo hasta lo que fue los Haces del Sanitario. Bueno, ese es el comienzo de nuestra historia. Pero duró muchos años. Muchos años. Yo tengo recuerdo, por eso digo, sí, ¿no? Sí, muchos años. Después yo estaba estudiando, después nacimos todos nosotros, los hermanos. Yo estaba estudiando en Santa Fe, me recibí de contador, y vine a Curuzú, para trabajar, y ya con la decisión de trabajar en los Haces sanitarios. Bueno, mi padre estaba muy contento, tenía una alegría de tener un hijo. Como era en esa época, conseguir un hijo con un título universitario era un logro, digamos, de la clase media. Y el único varón. El único varón, sí. Lamentablemente
fallece a los 6 meses. Mirá. Sí, cómo no. Yo creo que hay que verlo de esta manera, ¿no? Sí. Porque también me tocó, muchas veces los padres dicen, esto es lo que quiero y después me puedo ir en paz. Puede ser que también haya sido así, sí, ¿no? Sí. Él se fue en paz y muy, muy feliz. Estaba tan contento y estaba yo tan contento. Porque era mi amigo, ya no era más mi padre. No ¿En era qué año volviste, Mauro? En el año 74. 1974, sí. Yo volví, ahí en realidad yo me recibí en el turno de diciembre de 1973, pero con todas las huelgas, cosas, el examen, la última materia rendí el 14 de enero del 74. Y ahí rendí, aprobé y me vine, por supuesto. Por supuesto, rapidito al pueblo. No volví nunca más y volví a pasear, pero yo siempre tenía en mente volver a Curuzucuatla. Bueno, los hace del sanitario, entonces. Sí, entonces ¿Trabajaba toda la familia? Trabajaba, al principio, en ese momento cuando yo llego, estaba de socio mi tío Chito, que es el segundo hermano de mi padre, y Charlie también, que es el menor. Y luego vino una época muy difícil, una época donde, bueno, por otro lado, digamos, eso se sumó a que yo no solamente estaban los haceres sanitarios, sino que recomencé con la plantación de arroz que había hecho mi abuelo en una época antes de retirarse. Compramos toda máquina nueva porque no tenía nada, y bueno, estábamos trabajando, y lamentablemente tuvimos una creciente que perdimos 2 millones de kilos de arroz ya cosechado y no sé cuánto en el campo. Quedó bajo agua una cosechadora que no la había... ¿Te acordás del año? Estoy tratando de hacer memoria si fue... 1998 fue. 98, 99, digamos. Sí, ahí fue. Bueno, y ese fue un golpe sumamente importante para la economía nuestra, mía y de mi familia, y se vio agravado porque yo, en vez de ser prudente, al otro año sembré el doble, 1.500 hectáreas, había hecho 750 y hice 1.500 hectáreas. Y ahí se produjo el precio del arroz había volado porque no había arroz, estaba a 30 centavos de dólar el kilo en el 98. Todos habíamos hecho cálculo de que la campaña siguiente iba a estar en 20 centavos. Decíamos, no, va a caer, no puedes mantenerse. Pero era tan atractivo el precio que hubo una superproducción de arroz. Y entonces acá el arroz que yo lo vendí, el primer arroz que vendí, que dije los regalo, porque tenía una cantidad de cheques que se me venían, y vendía nidera, le vendí no sé cuántas toneladas, a 15 centavos de dólares. ¿La mitad? Sí, la mitad, y 5 centavos menos. Pero el arroz fue cayendo y llegó a 8 centavos de dólares. Ya en ese momento fue bajando y llegó a 9 centavos gran parte de la producción. Tuvimos que negociar esos valores y después llegó a 8, pero ya lo habíamos vendido todos nosotros. Y obviamente nos quedó, el arroz tiene mucho costo, y quedamos con deudas importantes. Y ahí entramos entre yo fundamentalmente en un problema financiero importante, y que lo fuimos peleando, digamos, y hasta es que en definitiva logramos salir de eso. Bueno, cuento esa parte negra, digamos, pero en el interín nosotros también encaramos, mi padre ya encaró ya con mi abuelo las plantas, siempre fueron emprendedores, pusieron la primera planta de gas, la de gas de Curuzú. Esa fue una sociedad que hizo
mi abuelo con mi padre, que después, por razones de salud de mi padre, ¿cómo se llama? Vendieron la planta. Había algunos problemas, unos problemas de competencia, de presiones, qué sé yo. ¿Y entonces, después de haces del sanitario? Después de los hace el sanitario, porque ahí en la época de los hace el sanitario se produjo la devaluación de Brasil, y devaluación de Uruguay. Entonces Argentina quedó sumamente caro y sumamente no competitivo. Acá venían a Curuzú, venían camiones llenos de mercadería, de material de construcción, a vender a Curuzú, Cuatiá. Pero los camiones, no es que venía como el contrabando que te vas a buscar allá un poco, no venían camiones. Y entonces empezamos a pelear entre lo que podíamos, digamos. Así le hicimos La Espiga, que trabajamos toda la familia, la panadería La Espiga, después abrimos la heladería para tener algo. Y bueno, y con eso, teniendo un negocio grande como los alces sanitarios al lado, rendía mucho más La Espiga que como se llama aquí, que los alces sanitarios. En definitiva, todos esos años, empezando a analizar sobre todo porque yo tenía la responsabilidad de toda la familia, empecé a analizar que tenía que salir de esta situación donde yo asumía todos los compromisos, hacía todos los esfuerzos por hacer las cosas bien, pero eran momentos muy difíciles. Entonces decidimos ir vendiendo los bienes que podíamos y dividir todas las... Los hermanos. Con los hermanos. Primero con mis tíos, porque primero los hermanos de mi madre eran socios de la Rosera, eran todos. Primero dividimos con ellos el campo, y luego con los hermanos. Y nosotros vendimos la parte nuestra del campo y disolvimos la sociedad con los hermanos. Y ahí empezamos de vuelta con el Ponsur y con la empresa Briarza, que volvimos al campo y volvimos al corralón. ¿Cuántos años tiene ya Galpón Sur, Mauro? Espérate un segundito. Galpón Sur. De Galpón Sur creo que abrimos en el 2003. 20 años. Sí, 20 años, 2003, 2003. Pero era una empresa chiquita, no teníamos nada, era un galpón, no tenía piso, no tenía cielo raso, bueno, o sea, empezamos de cero. Ahí te digo algo, que para la gente que está viendo, sobre todo los jóvenes, sirve, que hay que tal vez muchas veces empezar de cero, sí, ¿no? La cuestión es empezar. Sí. Es una enseñanza esa. Sí, empezar de cero, porque también mi abuelo tuvo esos porque el ser emprendedor hace asumir riesgo, y a veces cuando uno emprende no siempre las cosas salen bien. Entonces, ¿qué es lo que más valorás de toda esta historia y de todo el trayecto comercial, empresarial de los Brom? ¿Qué es lo que más valorás y te queda guardado para vos y que lo compartís con tus hijos que continúan el legado de la familia? Sí, yo lo que más valoro es la familia que formé, lo que logré hacer en la parte gremial, empresarial. Tuve sobre mis hombros la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, donde todos estábamos en una situación desastrosa. Llevé adelante las negociaciones con Mestre, que realmente Mestre dio un préstamo, un préstamo que en realidad nosotros no le fuimos a pedir un préstamo, le fuimos a pedir un subsidio. Le pedimos un subsidio porque no teníamos posibilidad de garantizar ni posibilidad de devolver. Uh-huh.
Y felizmente Mestre hizo un préstamo muy especial y logró que continúen los productores, la mayoría de los productores correntinos. También después en el arroz también fui presidente de la primera cooperativa arrocera de la provincia de Corrientes, y me tocó ir a Venezuela a vender arroz. Vendimos mucho arroz a Venezuela a unos precios exorbitantes, muy fuera de mercado, pero bueno, Venezuela era así, digamos, cuando había convenio, cuando estaba de acuerdo, eran socios con Argentina, y entonces volcó las compras a nuestro país. En definitiva, bueno, todas esas cosas las valoro mucho, pero realmente lo que más valoro es lo que hemos logrado con la familia, en donde Noé tiene gran parte también. No me la voy a adjudicar yo, porque cuando llegó el momento, se sacó la ropa la ropa de salida y al trabajo, y a trabajar a la par conmigo y con todo, digamos, ¿viste? Además de tener también su empresa familiar, ¿no? Que también su historia ya conocimos, pero... Sí. Y bueno, esos son los valores que nosotros tenemos que volver a priorizar en Curuzucuatiá, en la sociedad en sí. Sí. Por eso es de este espacio que valoramos mucho tu presencia. Gracias, Mauro. Bueno, no, de nada, gracias por tener la oportunidad de contar un poco nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en Quiénes Fuimos y Quiénes Somos, en la sucursal del Cielo, el señor Mauro Brom.